Eh, Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Queremos darles la bienvenida a todos a esta cuarta actividad de la extensión del Canvas. Para nosotros hoy es un gran honor, estamos felices, nos sentimos especiales por tener a José Luis Torres Leiva en este conversatorio, en esta plática. Este año hemos dedicado una retrospectiva casi con todo su trabajo, con gran parte de su trabajo, que quiero agradecer de manera personal y a nombre del festival la generosidad por dejarnos pasar sus películas en Black Canvas y haber aceptado esta invitación. Vamos a leer o a explicar una breve semblanza de José Luis, y que usted también da la bienvenida a Pedro a este espacio. Gracias, Pedro. Buenos días a José Luis, a Rodrigo y a Eduardo, que nos estarán acompañando y haciendo el favor. Ahorita diré más sobre ellos. Aprovecho también para agradecer a Malena y Paulina, que nos ayudaron a lograr y poder conjuntar, hacer este sueño en conjunto de traer toda la filmografía de José Luis, uno de los cineastas latinoamericanos más importantes del presente en tierras mexicanas. José Luis Torres Rivas, nuestra retrospectiva principal de esta cuarta edición. Y por eso que quisimos o pensamos que era necesario tener esta masterclass para discutir su filmografía de una forma mucho más amplia, su forma tan particular del acercamiento hacia el lenguaje cinematográfico, hacia el otro también, desde una cuestión tanto humanista como muy cinematográfica, formal, libre, independiente. Y bueno, José Luis Torres Rivas nació en 1975 en Santiago de Chile, es director, guionista y productor. En el año 2003 recibió una beca de Fundación Andes para la realización de su documental Ningún Lugar, en Ninguna Parte, que fue mostrado en 25 festivales internacionales. Su cortometraje Obrera Saliendo de la Fábrica ha sido seleccionado en más de 50 festivales y recibido, entre otros, el premio Mejor Cortometraje en Cinevi Bilbao y el Drama Short Film Festival. El tiempo que queda, en donde además de la dirección ejerció labores de producción, cámara, sonido y montaje, postulado en el Festival de Rotterdam en 2007, ganó el premio a la mejor película Cine el Futuro del Profici en Buenos Aires. El cielo, la tierra y la lluvia, su primer largometraje de ficción, que fue estrenado en el Festival de Rotterdam en 2008, donde fue distinguido al igual que en otros festivales en México y Corea. Después de eso, José Luis Torres Rivas siguió trabajando en otros cortometrajes y mediometrajes, junto con otros cineastas. Y en esta oportunidad tenemos también el placer de presentar su última película, Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, que tuvo su estreno internacional el año pasado en la competencia de San Sebastián. Por otra parte, nos acompañan para mediar. Decidimos que la mejor forma de que esto fuera factible o que fuera como una cosa mucho más rica es traer a los editores de lo que es probablemente una de las revistas mexicanas de materia cinematográfica más propositivas, más interesantes y más vibrantes del momento. En este caso nos acompañan sus dos editores para esta titánica tarea de poder comprender, abarcar y acompañar a José Luis, que es Eduardo Cruz, que es egresado de la Maestría de Diseño y Comunicación Visual con orientación en la investigación de la imagen. Desde el 2017 es cofundador y coordinador de la revista Correspondencia, Cine y Pensamiento. Ha sido seleccionado al programa de Talent Press International de Crítica en Guadalajara y en 2019 al de Crítica Joven por parte de la Universidad de Cine de Buenos Aires, que también en conjunto este proyecto con el Festival de Mar del Plata. Ha trabajado para otros festivales con colaboraciones editoriales, así como revistas como Icónica, Tempestad y Ambulante, Godarte en Ecuador, y ha sido invitado a colaborar en libros como Cine Radical en Bolivia, coeditado por el programador John Campos Gómez. Rodrigo Garay es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Del 2016 al 2019 trabajó en el área de prensa de Cineteca Nacional y fue panelista de un enigmático programa del Canal 11 llamado Cine. También ha participado como comentarista en Radio Fórmula, como Código CDMX, Televisión Educativa, Televisión Mexiquense y Excelsior. Ha colaborado para festivales como el Festival Internacional de Cine de la UNAM, en medios digitales como Icónica, Zoom F7 y Butaca Ancha. En 2019 publicó en el mismo libro que Eduardo Cruz y su servidor también fue invitado, que es el Festival de Cine de Latinoamérica Radical, como parte del Festival de Cine Radical, y seleccionado en el Press Inclusion Initiative del Festival de Cine de Sundance. Este año fue uno de los 8 jóvenes críticos elegidos por el programa Berlinale Talents para formar parte de su taller en Berlín. Él forma parte del equipo de edición de correspondencias desde 2019. Buenos días, ¿cómo se encuentran los tres invitados? Muchísimas gracias por acompañarnos y aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí conversando con ustedes también. Más contentos nosotros. Nosotros los vamos a dejar para que puedan comenzar
conversar y desmenuzar tu obra. Y nada más el recordatorio de que toda la retrospectiva de José Luis Torres Riva se encuentra en Cineteca Nacional en la sala 7 todos los días a partir del día de ayer hasta que termine el festival. Entonces, sí, y que también podrán encontrar algunas de las películas de José Luis en el Cinemex, en los distintos Cinemex de manera gratuita. Son proyecciones gratuitas, eso también es importante, por si alguna de la Cineteca no la logran encontrar o se les empalmó, se les pasó, las dos que empezaron desde el día de ayer, puedan encontrarlas en los otros cines. También parte de la filmografía del metraje más corto la encuentran a través de la plataforma Filmin Latino. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a José Luis por acompañarnos. Bueno, ya la presentación ya la hicieron Claudio y Pedro, entonces creo que podemos empezar de lleno a platicar sobre tu obra y tus películas. Queríamos empezar hablando de Vendrá la muerte y Tendrá tus ojos, que es tu película más reciente y el estreno nacional que trae la Canvas. Y tal vez es una pregunta un poco directa, en tanto el título anuncia el tema, pero queríamos preguntarte por qué, digo, tu trabajo podría describirse porque se mueve entre el documental y la ficción, ¿no? Es como un cine que podríamos llamar de no ficción. Y sin embargo, esta película se decanta por la ficción de manera mucho más concreta, creemos. Pero nos preguntamos por qué, para hablar de la muerte, en este caso decidiste hacer una película de ficción y no una de documental. Sí, creo que un poco el proyecto surgió como a partir como de vivencias cercanas que había vivido con el tema de la muerte, de personas cercanas con los que yo había compartido, amigos y amigas que habían fallecido hace un tiempo, y que me hizo pensar mucho también sobre el tema, y también como de cómo trabajar el tema en una película, sobre todo un tema que ha sido abordado como tantas veces, no solo en el cine, sino que en las artes en general, y también cómo trabajar, cómo representarlo también como en una película. Y yo creo que esa primera aproximación, como desde un comienzo, fue casi siempre como a partir como de la ficción, pero también generalmente como que los proyectos surgen como de esa manera, como quizás sin un cuestionamiento como de si es ficción o si es documental, sino que principalmente como que lo que me interesa también es como el proceso también como de trabajo hacia ciertos temas o hacia ciertas vivencias también. Y creo que un poco como que del mundo documental y del mundo de la ficción se nutren mutuamente. Entonces también había algo por ejemplo, se trabajó con las dos actrices protagonistas que tenía mucho de documental, estaban representando un papel y había unos papeles que ellas iban a interpretar. Estaba el guión escrito así como de esa manera, pero también todo el trabajo que se hizo como de aproximación hacia el tema sobre sus personajes y sobre ellas como personas, como actrices, tenía mucho de documental, que me sirvió mucho también como para la puesta en escena. Hubo toda una preparación de conversaciones y de juntas que tuvimos entre los tres, donde ellas contaron sus propias experiencias, sus propios miedos, sus vivencias al respecto, y mucho como de esa aproximación después se quedó plasmada como en la película. Entonces también hay algo que me parece interesante con respecto a eso, que si bien hay una planificación con respecto como de una manera como de ficción, se está contando como una historia con personajes y con ciertos elementos que podríamos identificar con el mundo de la ficción, como que, por decirlo así, como el registro como de esos momentos, tenía mucho documental. Como que yo creo que para mí fue importante eso, como de ver cómo traspasaba un poco como esa barrera, y que muchas cosas como de las que sucedían, que pueden parecer como muy controladas en la película, realmente estaban sucediendo ahí porque ellas lo sentían de esa manera.
Entonces, me interesa mucho como ese trabajo, como esa barrera, por decirlo así, que yo no la siento como tan grande entre ficción y documental, sino que siempre me ha servido un poco como que se van nutriendo unas de otras. Y me parecía interesante como abordarlo como desde ese punto. No sé, creo que nació el proyecto como naturalmente, como desde esa mirada. Además, justo que ahora que la gente tenga el chance de ver, como quizás no tu obra completa, pero una gran porción de tu obra desde el inicio, probablemente se den cuenta como nosotros que hay, a pesar de, o sea, incluso con este juego del documental o la no ficción o la ficción, hay ciertas cosas que se van repitiendo como motivos, y una de ellas, quizás la que más atención nos ha llamado a Eduardo y a mí, es la figura de la cuidadora o de la enfermera. Que si mal no estoy, apenas hasta esta ficción, ya vemos al personaje con el uniforme de su oficio prácticamente, ¿no? Que se me hizo algo muy sorpresivo también, como una especie de toma de conciencia como profesional, ¿no? De esta es una persona que se dedica a hacer esto, pero muchos de tus otros personajes, a pesar de que no sean enfermeras profesionales, se dedican su vida, o por lo menos su tiempo en pantalla, a cuidar enfermos, a cuidar a sus seres queridos, y eso nos recuerda también muchísimo a El cielo, la tierra y la lluvia, porque a pesar de que no sabemos, o más bien la vemos adquirir otro trabajo el personaje, pero en realidad donde se está entregando es en el cuidado de un familiar, ¿no? O de una persona importante para ella. Entonces, nuestra pregunta un poco, para que nos platiques de esta figura que se repite en tu cine, que es la cuidadora, es de dónde viene, o si tiene alguna inspiración biográfica, si tiene alguna, digo, nos parece que hay una sensibilidad entre tú que estás filmando y esta clase de personajes, ¿no? Sí, yo creo que está ligado eh, un poco como hacia mi biografía, como cosas que también yo viví y vi cuando era más niño, cuando era más adolescente, como, como de mis padres cuidando a mis abuelos, y un poco como el tema con respecto como a eso, y también como un poco ahora ya más grande, un poco el transcurrir también como al cuidar al que uno quiere. Como que también hay un espacio con respecto como a eso, y hay un sentimiento en ese sentido, en donde uno quizás se puede cuestionar ciertas cosas, pero como que un poco como que la acción del cuidar, como que no es tan cuestionada, es como que uno lo hace solamente. Uno lo hace como sin tener como algo a cambio en ese sentido, es como realmente lo que te impulsa es el sentimiento que tienes hacia esa persona, incluso sentimientos que de repente pueden ser medios confusos, como que puede ser un sentimiento como no puramente como cargado como de algo positivo, pero sí como que en el acto de cuidar me parece como un acto como muy complejo en sí. Es algo que me ha interesado mucho, que me ha tocado vivir también y que me ha tocado observar a lo largo de todo este tiempo, que me parece como que inconscientemente como que aparecen como en las películas, precisamente porque es algo que también ha atravesado también como mi propia biografía, y también es algo que se me aparece como no solo como en mí, sino que en personas cercanas. Entonces yo creo que también está como eso, creo que en cada película también como que está representado como, quizás como que lo cruza el tema como del cuidar, pero también como con distintas aproximaciones. Creo que en esta película, en Vendrá la Muerte, principalmente a mí lo que me interesaba era como el acto de cuidar, pero precisamente también como el acto de respetar al otro y también de entender al otro en ese cuidado. Como que en un principio quizás la decisión no es totalmente como aceptada, pero finalmente como que es como un acto de amor, como el cuidar a la persona que uno ama, que uno quiere, que la persona importante para uno. Y todo lo que representa, como en este caso, como el hecho de estar conscientes de que esa muerte va a llegar más pronto de lo que uno esperaba,
hace también como cuestionarse como con distintos aspectos también como con respecto como a esa persona que uno tiene al frente, al lado. Creo que cuando también uno tiene esa conciencia y cuando cuida al otro, también empieza a ver a la otra persona de una manera distinta. No solo físicamente, como lo que ocurre físicamente con la persona, sino que también empiezan a aparecer también sentimientos y encuentros que quizás uno no tuvo como una oportunidad como de verlos desde otra perspectiva, y que en ese tiempo de cuidado, en ese tiempo como de estar para el otro, aparecen. También es algo que a mí me interesa mucho, también principalmente en esta película me interesa mucho como el tiempo, que requiere eso, el tiempo también que se da a la persona como para cuidar al otro, eh, la imposibilidad también como de entender al otro, pero también la imposibilidad como de no poder estar en el lugar del otro. Eh, Creo que toda esa complejidad que provoca como ese tiempo me interesaba mucho, me interesa mucho como en las otras películas, pero especialmente en esta, como de trabajarlo. Y un poco el acercamiento también como sobre la historia, precisamente está como en la observación de eso, en la observación de ese tiempo y la observación también como de cómo uno mira al otro. Por eso también la cámara está en algunos momentos como más cerca de los personajes, está también como muy centrado como en pequeños detalles también con respecto como a eso, en pequeños gestos. Me interesaba como resaltar eso a partir de esa mirada. Mm. Y justo también a partir de lo que mencionas, quería preguntarte como, o sea, esta película tiene relación con una de tus películas anteriores, que es el cortometraje de El sueño de Ana, ¿no? Cuando lo presentaste en San Sebastián hace un par de años o tres, como que justo contabas que El sueño de Ana surgió como una forma de epílogo a una película que apenas estabas preparando, que es Tendrá la muerte, ¿no? Eh, pero, bueno, y también ahí contabas que el interés detrás de esta peli tenía que ver con intentar entender esa sensación como de querer a alguien que ya no está o que ya no va a estar, que muere o que se va, ¿no? Por cualquier otra razón. Y me preguntaba si en este lapso de tiempo, ahora que vendrá la muerte y tendrá tus ojos, ya se terminó de hacer, eh, ya se estrenó y ya lleva un recorrido de festivales largo, si tu percepción del tema o tus intenciones sobre el trabajo alrededor de ese tema han cambiado. Sí, creo que un poco como ese cortometraje nació precisamente como para ir acercándome y entender como el trabajo, principalmente como con respecto como a la representación como de la muerte o de la ausencia en esta película. Y por eso también como que se eligió como mostrar un momento que no estaba presente como en la película, sino como un tiempo posterior, y que de una película que todavía no se había realizado, pero sí que estaba como clara como en su idea. Y me parece que igual un poco como todo lo que se refiere como al acercamiento como con respecto como a ese tipo de temática, como a la temática como de la muerte, de las personas que uno ama, de la ausencia, de lo que provoca, del duelo, todo como son temas muy complejos que tienen también como uno los va viviendo respecto como a sus propias vivencias y un poco a sus propias biografías, cómo te toman también como en ciertos momentos también como esos temas. Eh, y había algo como con respecto como que me interesaba como trabajar en ese corto, precisamente porque era algo que no estaba tan presente en la película, que era la ausencia o el duelo. Y como un poco como este personaje a través como de ese sueño, de ese relato que hace como hacia el espectador directamente, como de contar un sueño, el primer sueño que tiene como con respecto a su pareja, que no se le aparecía como que quería que se le apareciera, pero no aparecía.
me interesaba un poco como ese momento, como de duelo, como de tratar también como de buscar respuestas, muchas veces como en un tema que no tiene como una respuesta como precisa o una respuesta como clara, sino que uno trata de buscarles también como respuestas como también como para sobrevivir o como sobrellevar también como ese momento. Entonces un poco como que ese cortometraje nacía como desde ese espíritu y también un poco como tratando de entender como ese momento o esos momentos también como del duelo, de la ausencia. Y en la película un poco lo que sucede lo que me interesaba precisamente era como ese tiempo en donde tenía como ya había como una sentencia, por nombrarlo de alguna manera, como con respecto como a la muerte, cómo se vivía también y cómo transformaba también la mirada como de esos personajes y también del acercamiento con respecto como al tema. Y precisamente es como, generalmente como las personas que quedan, las personas que sobreviven como en ese duelo, como que me parecía también como muy atractivo como de trabajar. También como, creo que también en ese tiempo como que hubo muchas lecturas que yo hice donde se tocaba mucho el tema. Bueno, el título de la película es un poema precisamente de Pavese, que es un escritor que abordó ese tema y que también tuvo una vivencia que terminó en un suicidio. Eh, y también, no sé, bueno, Alejandra Pizarnik, que también está como presente, como que se fueron cruzando como muchos temas en ese aspecto. También me acuerdo que leí un libro que también me impactó mucho de Joan Didion, donde habla también sobre sus experiencias como de duelo con respecto como a la muerte de su hija y de su marido, que fueron muy cercanas. Y un poco como ella también como que se plantea también como ese tema del que queda, como que realmente no es tanto el tema como de saber que el otro va a morir por una enfermedad, por esa posibilidad, sino que también con respecto como la posibilidad como de los que quedan, como cuál va a ser ese tiempo también como de espera, que es lo único consciente de lo que tenemos. Entonces, un poco como que todo eso nutrió también como eh, el querer acercarse al tema como desde esa perspectiva. Sí, que sin duda, o sea, ahora que mencionabas como esas referencias y a Pizarnik y, o sea, como empezar a pensar en escritores que terminaron en suicidio. Y digo que en tu película, afortunadamente, es como un tratamiento muy dulce de algo que en realidad no es un suicidio, o bueno, se podría ser Sí, cuestionable, pero acercarse a la muerte de una manera muy dulce, pues, ¿no? O sea, no tan oscura, a pesar de que viéndolo así la peli podría verse oscura. Y me acordé un poco, digo, para introducir la siguiente pregunta, del personaje masculino en El cielo, la tierra y la lluvia, porque ahora te vamos a preguntar por los personajes femeninos, pues, pero hay una soledad muy particular que tiene él y que sí, parece ser que se acompaña del personaje Julieta Figueroa o que intenta como asirse de ella, ¿no? sí, Entonces sí, un poco de desesperación en ese tipo de personajes, pero lo usaba como pretexto para hablar de los personajes femeninos porque me parece que hay una oposición entre esa clase de soledad masculina, digámoslo, y masculino nada más porque el personaje es un hombre en esa película, ¿no? Y que está solo en su casa. Y cuando vemos Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, ¿no? Que están en compañía de o sea, una compañía súper amorosa. O Obreras saliendo de la fábrica. O El cielo, la tierra y la lluvia, que están las tres. Y a pesar de que hay este impulso quizás hacia la autodestrucción en una de ellas, están cuidándose. Entonces, te queríamos preguntar, porque ya que detectamos esta figura de la compañía y del cuidado y de la enfermera o de la cuidadora, o sea, lo primero que nos saltó a nosotros, quizás como mexicanos, quizás, digo, por el sector socioeconómico al que pertenecemos, no sé, en Chile,
esta figura la asociamos siempre a lo femenino, nosotros, a lo maternal, ¿no? Sí. A las mujeres, porque nuestras madres son las que nos cuidan, etcétera, etcétera. Entonces, queríamos preguntarte si por ahí, o sea, si tú crees que hay un vínculo entre esta concepción de una persona femenina que cuida a su comunidad, que se cuidan entre ellas, y el hecho de que la mayoría de tus películas tenga protagonistas femeninas, o por lo menos personajes femeninos tan fuertes. Sí, yo creo que, claro, como un poco como plantearlo de esa manera también es como hablar como de algo como bien general, siendo que son películas como que toman como sus personajes como con unas historias como particulares en ese sentido, si bien las atraviesa como un poco como esto como de la comunidad y también como de ayudarse entre los personajes femeninos. Hay algo que me interesa que yo creo que va más allá como de eso, que es un poco como la particularidad como de ese acercamiento, como de esa mirada o de esa sensación como de lo femenino en el cine. Como que hay mucho del cine que a mí me influenció y que yo vi mientras era estudiante o cuando era más joven. Tenía que ver mucho con eso y era algo que siempre me atraía y que era, no sé, trataba como de ver como películas que tuviera como ese tipo como de personajes, no sé, cuando comencé como a ver películas de Ingmar Bergman, no sé, o como ese tipo como de directores, como que tenían también como esa preocupación y ese acercamiento hacia como esa mirada de los personajes femeninos, que me parecía también como que envolvía también como un cierto misterio, eh, y que me interesaba un poco como también como personaje en sí, como, también como un personaje como autónomo en ese sentido. Y lo digo como que lo siento como distinto en cada película, por mucho de que se repitan como ciertos factores, porque también nacen como las distintas películas como de experiencias como personales como muy distintas. Y en que están muy atravesados también como por los mismos actores y actrices que las protagonizan, que casi siempre han sido los mismos y las mismas, como Julieta Figueroa, que ha estado como presente como en todas las películas, y un poco siento que eso también ha sido como un factor importante también como de creación. Creo que, por ejemplo, si me centro como en la figura de Julieta, que es una amiga de hace mucho tiempo que yo conocí principalmente como en el mundo de la danza, ella viene del mundo de la danza, y un poco como que siempre ha estado presente en las películas, siempre yo he imaginado como los personajes pensando en ella desde un comienzo, y también como según las conversaciones que hemos tenido con respecto como al acercamiento como a distintos temas, y con respecto también como a las propias vivencias que cada uno hemos tenido en todos estos años que nos conocemos, como un poco también como lo biográfico de su vida y de mi vida, ha estado como cruzado como finalmente como en estas obras. Entonces también creo que hay algo ahí como, por ejemplo, en esos lazos que uno va creando, eh, con respecto en este sentido como con los actores y las actrices, eh, que me interesa mucho como de trabajar. Y hay algo como que yo creo que nace como instintivamente de que sean protagonistas como femeninas, también por el lazo que yo tengo también como con esas actrices, que también ha ido creciendo como de película en película. Me interesa también mucho de que, por ejemplo, en el sentido como de trabajar con Julieta o con otros actores que he trabajado también en distintas películas, es como un poco registrar también como esos procesos como de vida, por mucho que también interpreten un personaje, eh, y de registrar también ese paso del tiempo, como de cómo se ve enfrentado como una película que se hizo hace 10 años, o una película que se está haciendo en este momento, y también como crear como una especie como de comunidad, eh, podría decirlo así, como una comunidad creativa, como donde las mismas personas también van creciendo, van transformando también como esas películas y van transformando esos proyectos. Como que para mí al menos ha sido muy importante también entenderlo desde ahí, entenderlo que también quizás nace como de una idea o del impulso mío, pero, pero también eso está cruzado como también como por conversaciones que hemos tenido, por vivencias que hemos tenido,
Y finalmente como que yo lo siento como algo muy comunitario. Lo siento como que ha ido evolucionando así, como que ha ido creciendo poco a poco a través como de esos lazos también. Como que finalmente es como que cada película es como que se va construyendo como esa familia, por decirlo así. Antes de hacerte una pregunta más, solo quería recordar que para la gente que nos esté viendo, igual si quieren preguntar algo, pueden dejarlo en la sección de comentarios de Facebook y nosotros aquí las podemos preguntar. Pero bueno, hay un elemento al final casi al final de Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, o al menos que me pareció percibir así, es, bueno, no quiero revelar lo que sucede, pero ahí es el momento justo antes de que, bueno, sí, bueno, que el personaje muera, que tú filmas las sábanas, como que tú paneas sobre las sábanas y la cámara se va hacia los árboles, pero lo que escuchamos es el sonido del mar. Más adelante, creo, o sea, más adelante vamos a ver las olas, pero me parecía como un elemento muy dulce desde la dimensión sonora, como adelantar, ¿no?, el sonido del mar. Y eso me lleva a pensar que, o sea, desde el principio, desde las obreras eh, saliendo de la fábrica, el sonido ha sido un elemento muy, muy importante para ti, ¿no? En esa película, en la fábrica, ¿no? Como que los diálogos o los posibles diálogos de los personajes están por debajo del sonido de las máquinas. Y además creo que esa película, todo el sonido es en postproducción, ¿no? Casi no hay sonido directo. Entonces Sí. mi pregunta es como en este también recorrido por tu obra, desde tu primer cortometraje hasta tu última película, ¿cuál es el lugar que tiene el sonido y si ha cambiado? Sí, creo que para mí un poco ese cortometraje de Obrera saliendo de la fábrica fue un punto importante en el sentido como del descubrimiento con respecto como a las posibilidades narrativas a través del sonido, que fue muy importante también como para las películas que siguieron. Como tú bien dices, fue un cortometraje que se filmó en 16 milímetros con un sonido referencial, pero que finalmente ese sonido no se utilizó y todo se realizó en postproducción. Eh, y el enfrentamiento como a ese trabajo que se realizó en postproducción, como el armado de los ambientes, el armado también como de las posibilidades que tenía como el sonido en ese sentido, me abrió como una nueva manera de entender el cine a través como que iba más allá como de la pantalla, como de los límites de la pantalla. Y que se construía no solo lo que uno veía al frente o lo que uno tenía al frente, sino que también como los mundos que estaban fuera como de esa, de eso algo concreto, de lo que uno estaba viendo. Y un poco como que cada película ha sido también como una exploración al respecto, con respecto como al sonido y también como sus posibilidades. Y, y como que es un constante aprendizaje en ese sentido, como que he tenido la suerte también de trabajar con sonidistas que han aportado mucho en ese aspecto, que me han enseñado mucho con respecto como a cómo trabajar el sonido, no solo como en la post, sino que en el mismo sonido directo, e incluso como en el trabajo documental, como ver todas las posibilidades también como de la captura como de ese sonido directo, eh, que muchas veces en un documental como que uno lo que se preocupa es como de registrar como el momento y que quede bien registrado y que se entienda lo que están diciendo y todo eso, pero también siento que puede ser mucho más rico que eso y mucho más complejo en el sentido de ese sonido directo que puede ir mucho más allá. Y también como un poco como el sonidista con que he trabajado, que se llama Claudio Vargas, como que ha tenido también como una búsqueda personal con respecto a cómo también enfrentar el sonido como en las películas, de cómo registrarlo.
Entonces, por ejemplo, no sé, en un documental que realizamos hace un tiempo que se llama El viento sabe que vuelve a casa, como que hubo un planteamiento como del registro propiamente documental, como de las entrevistas o de las conversaciones o de situaciones que ocurrían en ese momento, como sin posibilidad de repetición, en donde Claudio como que lo enfrentó de una manera casi como de la ficción, en donde no solo estaba el registro como de lo que estaba delante de la cámara, sino que también registraba todo lo que estaba como alrededor o detrás. Y eso sirvió también como para ampliar como el espectro como de la escena. Y así con cada película ha ido como, creo yo, como que se ha ido transformando. Cada película también representa como un nuevo desafío, como de planteamiento de cómo trabajar el sonido, de cómo enfrentarlo. Y me parece como un mundo como muy fascinante y muy, donde como que no acaba nunca también como de descubrir todas sus posibilidades. Entonces, me parece como que cada película representa un desafío en ese sentido, no solo como en el desafío como narrativo propiamente tal, de cómo contar la película, qué cosas me interesan, cómo manejar el tiempo, las actuaciones, no sé, como, sino que también como en ese desafío sonoro a través como de expandir la película mucho más allá como de lo que uno está viendo, de hacerlo mucho más complejo en ese sentido. Entonces creo que siento que las posibilidades que entrega el sonido incluso son como bien infinitas en ese sentido. Me he dado cuenta como también viendo otras películas de directores que admiro mucho, de cómo ha sido su trabajo sonoro al respecto. Me parece que hay ahí también como todo un mundo todavía por explorar. Bueno, el cine en general yo creo que todavía es un mundo todavía por explorar, pero creo que el sonido se le puede sacar mucho más provecho en ese sentido. Ahí voy a adelantar una pregunta que teníamos para después, pero creo que va muy bien ahora con hablando de El viento sabe que vuelvo a casa, que es no nada más el sonido tenía la responsabilidad de capturar todo lo que está alrededor, lo que está detrás de la cámara y generar un ambiente con ello, sino que la propia cámara nos parece que hace lo mismo en muchas de tus películas. O sea, es decir, no nada más sigue a los personajes en momentos intensos o momentos dramáticos o momentos de espera o pensativos, pues, sino que hay momentos cruciales donde la cámara se toma el tiempo de explorar lo que tienen alrededor, ¿no? O sea, nos parece que hay una atención a la naturaleza, porque además casi todas las películas que vamos a poder ver en Black Canvas ocurren en ambientes naturales, ¿no? Ocurren en bosques o en lagos o en la playa. Digo, el contraste es muy, muy claro en Obreras saliendo de la fábrica porque sí tienes esta sección dura y pesada en la fábrica, pero la película más bien se trata de salir a respirar y a ver el agua, ¿no? Entonces, queríamos preguntarte por estos movimientos de cámara que están dedicados o parecen estar dedicados exclusivamente a la atención a lo natural, a volver a las ramas de los árboles, a volver a las olas del agua. Eh, Quizás de dónde viene esta atención tuya hacia la naturaleza o cómo vinculas a las personas con su entorno, visualmente, pues. Sí, creo que principalmente eso se da porque la mayoría de las películas o de cuando han nacido como proyecto, creo que la primera imagen que tengo es como un espacio, un lugar o una sensación con respecto a cómo es ese lugar. Y por eso creo que toman también como tanto protagonismo, como que son un personaje más, como el lugar donde habitan esos personajes. Y, y por eso también tienen también como esa tanta importancia como los personajes se funden un poco como unos con otros. Y, y creo un poco como de esa fusión o de esa mirada también como de la cámara con respecto como a lo que rodea o el espacio donde se habita. Recuerdo que como siendo estudiante que vi una película, bueno, que es muy famosa de Jane Epstein, que se llama, que está basado en el cuento de Edgar Allan Poe, La caída de la casa Usher, y que es una película que trabaja
yo sentía al menos la primera sensación que tuve, como la naturaleza, el lugar donde están cuando se acercan los personajes como a ciertos espacios, como que la naturaleza adquiere como una dimensión protagonista, como incluso como que toma cuerpo en ese sentido. Y un poco como que en las películas de él, no sé, como el mar adquiere también como la manera en que está filmado, la manera en que está montado, la manera en que utiliza los elementos cinematográficos para que se vuelva un personaje más, aunque me pareció muy fascinante como en sus películas, y como que siempre ha sido algo que, que también yo me he cuestionado mucho de cómo enfrentarlo, y cómo también está presente como no solo como en esa atmósfera, y no solo en la mirada también como de los personajes, sino que también como un personaje que va tomando también como un cuerpo dentro de la historia. Y creo que por eso también la mayoría como de las películas se centran como en ese paisaje como un protagonista más. E incluso en un documental que yo hice sobre el terremoto del 2010 en Chile, donde precisamente el protagonista es el mismo paisaje. Un poco como, creo que Chile está también como determinado por esos cambios constantes, bueno, en México también pasa por los terremotos, de cómo cambia geográficamente también el país, y eso afecta también como la convivencia, o cómo afecta también como el replantearse, como el vivir sobre esta tierra que se está moviendo como constantemente. Entonces, siento que para mí como que tiene esa importancia como de que no es una naturaleza como pasiva, una naturaleza como solo de observación, como de un espacio, sino que también es como una naturaleza que constantemente está cambiando, y que también uno cuando está presente en un lugar, obviamente como el sentimiento que tiene hacia ese lugar está también invadido como por una serie como de sentimientos, que van como a cómo tú te sientes en ese momento, que te recuerda ese lugar, y eso afecta también como el sentir ese paisaje o el sentir ese espacio. Entonces, eso también me parece muy fascinante como de la posibilidad que te da el cine, como tu propia casa, que ahora que hemos estado como encerrados como tanto tiempo, como tu propia casa empieza a adquirir como otras dimensiones, dependiendo también como de tu mirada o de lo que tú sientes como en ese momento. Entonces ese mismo espacio, que puede ser el mismo espacio que ves todos los días, va adquiriendo como otra dimensión, va adquiriendo otra complejidad también, como que tú lo vas sintiendo o lo vas observando de distinta manera, y eso va cambiando también para ti. Entonces también eso me interesa mucho como de la atmósfera como de los personajes, de que sobre todo, por ejemplo, en Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, un poco como ese espacio que representó como el espacio como de la espera de la muerte, cuando llega ese momento, ya como que todos estos elementos que rodearon siempre a estos personajes, como los árboles, el viento en los árboles, el agua, no sé, como adquieren otra dimensión, porque tienen esa carga también de la propia vivencia hacia esos espacios. Se me parece también como algo que de repente es medio como complejo de transcribir como en una película, pero que me parece también como un desafío como bien fascinante también cuando uno empieza como a acercarse un poquito como a esa dimensión también. Voy a abrir espacio para una pregunta de Facebook. NetLab Films pregunta, ¿vendrá la muerte y tendrá tus ojos? Obtuvo los fondos Audiovisual 2016 en Chile y World Cinema Fund Festival de Berlín, Vision-Sat Est Fund en Suiza, Ibermedia y Hoverballs Fund del Festival Internacional de Cine de Rotterdam. La pregunta es, ¿cómo se logró? Que si nos puedes contar un poco de la parte financiera de la película. Bueno, esa es la parte compleja en hacer una película. Hay una cosa antes como de hablar un poco como en particular sobre eso, que yo siento también como que es importante, que un poco como cómo se van dando los proyectos, cómo uno también va entendiendo también como la naturaleza del proyecto, de que muchas veces yo podía hacer estas
por ejemplo, esta película en particular, como con esos fondos y con una coproducción y todo, pero también eso no ha implicado como el poder hacer una película pequeña, como con la cámara que tengo, la cámara que me consigo, sin ningún fondo y donde un poco he tenido que hacer un poco de todo un poco en la película. Pero yo creo que eso también como que no debería condicionar las películas, o sea, no debería también, uno debería, he tenido la suerte, en las películas que han tenido como el financiamiento, de que también he tenido como esa libertad también como de enfrentarlas, quizás como de la misma manera que había enfrentado estos proyectos más pequeños con mi propia cámara. Entonces también creo que es importante como entender eso y entender también que una cosa no condiciona a la otra, sino que también va a depender mucho de uno en ese sentido, de cómo lo enfrenta y qué cosas son importantes también como para uno al momento como de hacer la película. Y esta película en realidad, bueno, es como uno escucha como la lista de esos fondos y en realidad es algo que se dio con el tiempo, no fue algo como todo como repentino. En realidad como desde el proyecto, como desde el inicio de la idea, momento como la escritura del guión, como que hubo este fondo de Hoover Vals del Festival de Rotterdam, que es un festival muy importante, al menos como que siempre apoyado también como mis películas y como que siempre me ha dado como el primer impulso como para el momento como de la escritura de guión, que es un momento también complicado como de darse un tiempo como para escribir. Generalmente, bueno, yo soy muy lento para escribir, entonces me demoro bastante, me demoro varios años en escribir un guión. Eh, y después un poco como se fue dando todo el resto es porque entraron coproductores de otros países, de Argentina y de Alemania, que los conocimos desde antes también, y un poco como después de leer el guión, como que quisieron entrar a la película y trabajar también como en la película. Entonces muchos de esos fondos también se levantaron a partir como de esa coproducción. Y, y por el lado como de Chile, como que existe también como el, el fondo chileno, que lo levantamos desde acá. Pero también nosotros teníamos como una estrategia de que si no resultaban como estas postulaciones, como estos fondos, de poder levantar la película también como con otros medios. De hecho, la película anterior de ficción que había realizado, que se llama Verano, que fue una película pequeñita que se realizó con una cámara que yo tenía de High 8, que fue la primera y única cámara que tuve como antes, y se realizó con un fondo chileno, que fue un fondo como, también como muy, muy pequeño, pero no, por ejemplo, fue una película que no tuvo coproducción, porque en realidad no la necesitábamos, por mucho que trabajó una actriz argentina en la película, como que pudimos también tener una estrategia como de levantar el proyecto con lo acotado que también era el proyecto, con la naturaleza que tenía el proyecto. Entonces, un poco yo creo que cada proyecto se va dando según como su propia naturaleza y se van dando también como estas formas como en este caso como de los fondos, los coproductores, pero también entendiendo de que también es un cine independiente, es un cine como que quizás como que se rige por otras normas y que no siempre va a ser así. O sea, yo estoy súper consciente de que quizás la próxima película no voy a tener la posibilidad como de realizarla con esos fondos o con muy poco presupuesto, pero también quizás si la película no lo pide, no es necesario tampoco como forzar ese proceso. Quizá, no sé, creo que también cada película va pidiendo como un poco como qué es lo que se necesita. Así que también creo que es algo como que para el cine independiente es importante, como hay películas que necesitan como esta forma como de la coproducción y quizás como de levantar algunos fondos, pero no todas en ese sentido. Quizás hay una manera como de producción que de repente como cuando se conforma como ese dibujo como de coproducción, de repente como que implica más como una cárcel, más que
que una libertad. Por eso yo digo que al menos en mi caso, como que he tenido la suerte de trabajar con productores que conozco hace tiempo y que he tenido la libertad como de poder hacer la película con el tiempo que se necesita y con los requerimientos que se necesitan sin una presión como por detrás en ese caso, o al menos no la he sentido yo como esa presión constante. Creo que cuando empieza como a dominar eso en una película, es difícil, porque también hay algo como un factor externo, que yo sé, o sea, sé que es inevitable de repente, pero que contamina un poco como el proceso de la película. Y de repente, si tú necesitas hacer una película, no sé, y te vas a demorar 6 meses en hacerla y la vas a hacer de a poco, no sé, como... y a lo mejor ese es el proceso que necesita la película, que está pidiendo la película, como que no hacerle tampoco como entrampar eso. Creo que de repente eso es medio peligroso porque también hay algo que estás como forzando en ese proceso y que de repente como todo lo que te impulsó como a hacer la película se ve contaminado por estos agentes que yo siento que son como que ya no tienen nada que ver con el cine, sino que tienen que ver con un modo como de hacer las películas que es como una manera, pero yo siento que todas las películas necesitan como sus propios procesos y entender cuáles son. Eh, no sé, lo veo también constantemente cuando me toca ser asesor de proyectos. A lo mejor una película, como se está planteando, puede hacerse con medios más pequeños o medios como y no necesita forzarse como a hacer una coproducción o postular a todos los fondos que existen y todo. No sé, creo que es un tema complejo y quizás necesita otra, o no sé, otra hora como para realizarse. Sí, una charla independiente nada más para Sí. eso. Que, digo, aprovechando que estamos en temas tenebrosos de producciones y coproducciones, en San Sebastián, igual creo que en la misma charla que refirió Eduardo hace rato, cuando presentaste El sueño de Ana y Obrera saliendo de la fábrica, hablando de una coproducción enorme que yo supuse que te referías al cielo, la tierra y la lluvia, como la primera vez que te enfrentabas a trabajar con coproducciones europeas y, ¿no?, un equipo mucho más grande. A pesar de que es una película íntima, referías a que estabas trabajando ya no en tu zona de confort, sino 50 personas observándote, ¿no? Y mencionaste en esa charla que habías aprendido muchas cosas en ese proceso de producción, pero que había cosas que tú no volverías a hacer. Dijiste algo así como, bueno, hay cosas que yo no vuelvo a hacer, ¿no? Tenía mucha curiosidad por saber a qué te referías con eso, ¿no? Como qué cosas de trabajar en una gran producción quizás ya no son para ti. Bueno, sí, un poco también yo creo que como ese fue el primer largometraje de ficción que yo realicé, que se hizo un poco como se hizo en 35 milímetros, algo que yo no había pensado tampoco en el comienzo como hacerlo así, por lo mismo que también implicó como una planificación como con mucho tiempo de cómo se iba a filmar y porque no podíamos repetir, entonces tenía que hacerse como solo una toma, máximo dos, pero como en muy contadas ocasiones. Y si bien, claro, era un grupo grande, era una coproducción con países de Europa, y yo nunca imaginé en un comienzo que la película podría llegar como a, a, a trabajarse como de la manera que se realizó. Sí, para mí fue un aprendizaje como importante. Muchas cosas. Creo que una cosa que fue importante para mí, que tiene que ver con algo que me planteé mucho cuando estaba estudiando también, que yo siempre he tenido antes mucho más que ahora, una personalidad como muy retraída, como un poco tímido, y como que siempre me cuestionaba como esto si estaba estudiando como la carrera correcta, sobre todo en una época en que no era tan común estudiar cine. Bueno, yo estudié comunicación audiovisual, no existía todavía la carrera en esa época. Y, pero esa película como que me reafirmó que en realidad uno, si tiene la claridad y si es transparente o sensato como con lo que uno está haciendo y con lo que uno cree en ese momento
al momento como de hacer la película. No es necesario tampoco tener como, no sé, ser la figura de este director como que está gritando todo el tiempo y dando orden y no sé, como esa figura que yo tenía como antes de lo que representaba un director, muy equivocado, obviamente, pero sino que en realidad es como, es lograr transmitir a lo que uno impulsó a hacer esa película, porque para uno es importante. Y como y en el proceso como de creación de la película, como el grupo de personas que te rodean como para hacerla, eh, cómo se van identificando también con eso, cómo tú logras traspasar también como ese sentimiento hacia las personas que están trabajando contigo. Y ya no solo es un trabajo porque hay que realizarlo, sino que también implica como un compromiso como personal. Y me pareció muy, muy importante eso, como entenderlo desde ahí, entender también como esa comunicación eh, y esa como familia que se construye en el momento de realizar una película. Y quizás por eso también en las siguientes películas he tratado de trabajar casi con las mismas personas, no solo los actores y actrices, sino que el equipo técnico, porque también creo que hay algo importante con respecto como a eso, como ahí creciendo juntos y trayendo experiencias como de distintas fuentes, de cómo también eso se va nutriendo. Entonces, creo que también como que una película implica también como un constante proceso de aprendizaje, de un montón de tropiezos que uno tiene como en el momento como de enfrentarlas, en el momento de desarrollarlas, eh, y que eso no acaba nunca, o sea, eso es un constante aprendizaje hasta que uno termine como de hacer películas. Y cosas que no volvería a hacer. En realidad yo creo que eh, como que me acomodo mucho más también trabajar en una película como con un equipo más pequeño, en el sentido, no por una cosa económica, sino que principalmente como por un espíritu que se vive también como en el momento de rodaje, que tiene que ver con la intimidad, que tiene que ver con la intimidad también como de los personajes, de la historia, que siento que cuando se conforma todo eso, se conforma también como todo ese ambiente, como en todo el equipo que está delante de cámara y que está detrás de cámara, eso se traduce finalmente como en la película. Entonces, como que lo veo también como una especie también como de familia que se va creando y como que de repente, no sé, El viento que se volvió a casa es una película que se hizo con muy pocas personas, con 6 personas, 7 junto con Ignacio Agüero, pero que yo creo que no me podría haber imaginado esa película con muchas más personas en ese sentido. Como que también como adaptarse como a esos requerimientos como de la película. Creo que también eso para mí ha sido importante. Entonces, no sé, creo que al menos como que son películas que están generadas como desde esa intimidad y creo que es importante mantener eso, al menos para mí ha sido algo que aprendí también como en esa película, siendo que no fue una mala experiencia al trabajar con tanta gente, todo lo contrario, fue una experiencia importante, pero se torna difícil de repente, como eh, el poder, el que se logre también como ese equilibrio. Creo que es un tema importante que muchas veces no se toma tanto en cuenta, también cuando se hace una película. Como que hay un factor técnico que quizás como que de repente se toma mucho más en cuenta para que la película quede perfecta que todo lo que sucede durante el rodaje. Siento que una película, si se hace con conciencia, si se hace con tiempo, si se hace también con la profundidad como del trabajo que se necesita, puedes hacerla con 4 personas y quizás en un tiempo más extendido, pero puedes lograr eh, el mismo, quizás mejor resultado. No sé, tal las películas de Pedro Costa como ejemplo en ese sentido, que trabaja con muy poquitas personas y bueno, a veces toma un tiempo también como para realizarla, pero también hay algo importante que es como el trabajo de comunidad, por decirlo así, como con sus actores, con las personas que interpretan como sus personajes, que, que es necesario para él, y es necesario para realizar sus películas. Y yo creo que eso es lo que uno
tiene que encontrar también, como en el momento como de hacer una película, como su propia naturaleza. Y justo un poco a partir de este sentido de comunidad, queríamos preguntarte cómo te aproximas tú, tanto en tus trabajos de ficción como de documental, a las personas y a los lugares. Y esto como también pensándolo en tu interés y colaboración, amistad con Ignacio Agüero. O sea, sobre todo en El viento sabe que vuelvo a casa, como pensar, sí, la pregunta es como, ¿cómo te aproximas tú a los lugares que no conoces y cómo trabajas con personas que recién conoces? Sí. Em, sí, creo que un poco en esa película en particular, como lo que me interesaba no era solo el espacio y lo que representaba también como el vivir en una isla, el vivir también como en una comunidad como que estaba un poco apartada también como de un centro, y cómo se organizaban y cómo también como los pros y los contras como de un poco como de vivir así. Un poco con lo que me interesaba eran las personas que la habitaban, y también como el encuentro que se producía en ese sentido. Y un poco la película estaba planteada como desde esa perspectiva, como de Ignacio. Yo había hecho un viaje antes para conocer el lugar, hablar con algunas personas, también contarles que veníamos a hacer una película en un tiempo más, pero el encuentro de Ignacio, por ejemplo, con los habitantes de la isla, se dio en el mismo momento. Él no conocía el lugar, no conocía a las personas. Realmente él se enfrentaba como a las personas con las que conversa por primera vez ahí. Y habían algunos temas que habíamos planteado como antes, que se refería como a esta historia y a esta parte como más de ficción, como dentro de la película, como de esa película que él quería desarrollar, que era como la base para trabajar. Pero en realidad lo que más me interesaba era como cómo eso se iba transformando a través de la conversación, y cómo también iba surgiendo como ciertos temas con respecto a ese momento único de conversar con alguien. Y que era tan complejo como de partir como de un tema pauteado a conversar sobre otros que iban apareciendo en el camino de esa conversación. Y bueno, Ignacio, un poco lo que admiro de su cine y lo que admiro de él también como persona es precisamente como el tiempo que se da también para que eso se logre en ese tipo de conversaciones. Y un poco la película es eso, es registrar también como ese encuentro. Entonces, tenía que ver un poco como con eso, tenía que ver un poco con conocer el lugar y conocer las personas y entender también a quién nos íbamos a enfrentar, y también entender cómo enfrentarlo, sin que se sintieran invadidos, sin que se sintiera también como una imposición, como el realizar esta película en este lugar, sino que de alguna forma ser parte de eso también. Y creo que cuando llegamos al momento como de realización de la película, también que fue algo muy importante para mí, como darme cuenta de que, de que si uno iba con esa disposición, las cosas iban, al menos en ese caso en particular, se fueron dando una tras otra. Y, y ese constante encuentro como con esa realidad y con lo que sucedía también como dentro del cotidiano, como de esa isla, también fue dejarse llevar por eso. Fue también sorprenderse en el momento como de la realización. Y eso fue algo muy, muy bonito, muy emocionante también como de entenderlo desde ahí. Entonces también un poco como que los encuentros que tenía Ignacio con las personas y las conversaciones nacían como desde ese mismo espíritu. Y siento que un poco como que la película entendimos que también que para que eso se lograra había un factor tiempo que era importante, que era como cómo se generaba esa conversación y el tiempo que iba a tomar. Entonces, claro, no iba a ser una conversación de 20 minutos, sino que iba a ser una conversación de 1 hora y media, de 2 horas, que quizás en la película lo que se queda finalmente son 10 minutos de esa conversación, nada más que eso.
pero para lograr eso, para llegar a eso, había que tomarse el tiempo para escuchar, que es algo que Ignacio trabaja muy bien en sus películas y que responde como a su propia naturaleza también como persona y que estaba también como muy presente en todos nosotros como de entender la película desde ahí, de darse ese tiempo que era importante. Entonces yo creo que un poco como cada película nace como del espacio, nace del lugar, también hay un tiempo importante como de conocer ese lugar, de conocer ese espacio, de conocer cómo funciona, de conocer a las personas que están ahí, eh, para entender también como una dimensión que quizás no va a estar presente como en la película, pero sí va a estar, uno lo va a entender como desde esa dimensión. Y yo siento que eso es importante al momento como de hacer una película también. Como que uno no llega tampoco como a imponer una idea, sino que también en base a como lo que uno ha imaginado y en base a cómo se va transformando también como esa idea, el momento como de enfrentarse con esa realidad, por mucho que sea ficción o documental, eh, es una combinación de eso también. Eh, un poco así también como, por eso digo también que siempre ha sido importante el acercamiento documental hacia una película de ficción, por ejemplo, como de entenderlo desde ahí. Y es curioso que menciones eso ahora, porque justo la película anterior del Viento sabe que vuelvo a casa, que es Ver y Escuchar. Uh-huh. O sea, lo que te quería preguntar es, creo que en El Viento sabe que vuelvo a casa, tanto para ti como director como para nosotros como espectadores, el vehículo de transmisión un poco, como el host, es Ignacio Agüero, ¿no? Entonces vamos Sí. descubriendo a las casas y a las personas y a los lugares con él. Y de alguna forma, digo, ahora que ya sabemos, o cuando uno se entera de que él es amigo tuyo, de que hay una buena relación entre el director y el personaje que aparece a cuadro, como que las cosas fluyen, ¿no? Sí. A través de ese personaje. Pero justamente esto que dices de no llegar a un lugar e imponer la visión de este director dictador que va a mover todo hacia sus deseos, ¿no? Y que va a iluminar todo y que va a tumbar paredes para que la luz sea perfecta, etcétera, ¿no? Esto es como el método opuesto. Esto es llegar y ver en dónde puede colocarse uno para no estorbar, para no ofender, etcétera. Entonces, creo que en Ver y Escuchar, que es una película en donde una comunidad o microcomunidades de personas que sufren ceguera y sordera en diferentes grados además, no tienen, en todas las veces que los vemos platicar, que los vemos convivir, hacerse preguntas, no existe esta figura como del anfitrión o del Ignacio Agüero que te va llevando la mano, ¿no? Ellos parece que están un poco solos, en un buen sentido, pues están como Sí. conociéndose o jugando. Y mi pregunta es, en esta construcción o en este montado que parece aparentemente más libre en ese sentido, es decir, tengo a mis personajes, yo pensaría que al contrario, que si en El Viento sabe que vuelvo a casa, hay oportunidad para improvisar, para adaptarse a las situaciones, para descubrir, ver y escuchar quizás, o me parece que representó un poco más de control de tu parte. No sé si eso sea cierto. ¿Cómo fue introducirte en este universo? Sí, yo creo que un poco la manera en que se hizo esta película, que también fue una película que se hizo con muy poco presupuesto, lo que más me interesaba era como las personas que iban a aparecer, principalmente porque entre ellos también el tema que tenía que ver con la conversación, como con el encontrarse y como también como el poder comunicarse en un momento en que ellos mismos sentían como muchas personas que eran ciegas no habían tenido nunca un encuentro con una persona sorda o viceversa, como que sentían que no existía como ese puente, eh, como ese primer encuentro y eso también como entender al otro, era como para mí como el principal motivo también como de querer hacer esa película. Y, y en realidad no fue tan controlado, también fueron como conversaciones bastante largas, como que se registraron, lo que sí, lo que se hizo como un poco como de los acuerdos o las conversaciones que tuvimos con los personajes de la película, era como elegir algún lugar
donde que para ellos pudieran tener esa conversación, en donde ellos se sintieran también como que realmente eran espacios que ellos conocían o que tenían alguna cercanía en ese sentido, y, o que les provocaban algo, y un poco como a partir como de ese espacio se producía como esa conversación, como ese intercambio también como de experiencia y también como de vivencia. Y era una película que estaba como muy concentrada como solamente en eso, solamente como en ese intercambio. Entonces también por eso también es una película que está estructurada en base a algo que yo en esa época no había explorado tanto, y que fue como mi primer acercamiento, que tenía que ver como un poco como una narrativa como ya casi puramente eh, con respecto como al habla, como a la oratoria, en donde los personajes están constantemente hablando todo el tiempo, o comunicándose, mejor dicho, todo el tiempo. Y me interesaba mucho como eh, esa, mm, esa puesta en escena, por decirlo así, de ese intercambio. Principalmente porque cuando me acerqué al tema, yo hice un curso muy básico de lenguaje de señas con la productora de la película, que somos muy amigos, principalmente como para entender el tema desde ahí. Y muchos de los compañeros y compañeras que tuvimos en el curso terminaron siendo protagonistas del documental, porque también hubo algo ahí como de ese intercambio, de enfrentarse también como un mundo del que en un principio nos sentíamos todavía como muy lejano, muy ajeno, a compartir con ellos, a compartir más allá como de la sala de clase, que me pareció interesante como el descubrir al otro a través como de esa comunicación. Y un poco como que ese espíritu también como que fue el que me interesaba como concentrarse puramente en eso, en la película. Y un poco como que tenía como estos espacios como entre medio de cada una de las conversaciones, como de una exploración como más eh, sensorial con respecto como a los sentidos también, con un poco recogiendo como también testimonios de ellos con respecto como de cómo vivían también como el no poder escuchar, o el escuchar muy poco, o el ver muy poco, o el simplemente no ver, o haber nacido sin poder ver, o el haber perdido la vista con el tiempo. Como que eran percepciones muy distintas entre sí. Entonces, un poco como que esa película tenía como ese acercamiento que me interesaba. Y también para mí fue como la primera vez que me acercaba como una película puramente hablada, como que la base de la película consistía en eso, que era algo que me interesaba como explorar en esa época. Un poco como... Hay algo que quería decir también con respecto como a los espacios, y con respecto también como a cómo se trabaja eso, que me pareció interesante también una vez que leí en una entrevista hace mucho tiempo de Jean-Marie Straub y Daniel Ulliet, que me gustan mucho sus películas, y que ellos un poco cómo representaban la historia en sus películas, que era algo que también que me llamaba mucho la atención, de cómo ponían a estos personajes diciendo estos textos en lugares que realmente o sucedieron o se aproximaban también como al rastro como de la historia que tenía, pero que no escondían el que se viera el cable de la luz por detrás, o que pasaran los autos por abajo, o que se escucharan los autos por detrás. Y en realidad como que uno entendía a partir como de la historia o del momento histórico, a partir de la comunicación, como de lo que estaban diciendo como los personajes. Porque también tampoco están interpretando, simplemente están dejando fluir a través como del habla y del cuerpo el texto. Y me parecía como que yo la primera vez que me vi enfrentado como una película de Lestroth y Juliette en cine, para mí fue un impacto muy grande, porque había visto todas sus películas en VHS, en copias muy malas, y un poco como el gesto de ello me pareció que era puramente cinematográfico, como ese gesto, pero también el hecho de cómo trabajaba la película, de cómo en algunas películas ni siquiera mezclaban el sonido como entre una toma y otra, sino que realmente como que el gesto era como puramente como el registro como de ese momento, del momento en que los intérpretes estaban como diciendo ese texto. Entonces me pareció como muy hermoso lo que hacían ellos, porque precisamente yo sentía que estaban trabajando con una conciencia como
difícil de ver en otras películas con respecto como las herramientas cinematográficas en su estado puro. Un poco como que eso también es algo que a mí me atrae mucho. O sea, obviamente que para llegar a eso hay que tener un trabajo como muy grande y de mucho tiempo también, como para aproximarse a como lo que hacían ellos. Y es único además. Sí, claro. Y de hecho, o sea, se me hace súper curioso que precisamente para esta película, o sea, porque no había visto la relación y sí, o sea, por eso había preguntado un poco como la cuestión de la puesta en escena o puesta en cámara, porque sí, evidentemente hay un texto y hay una relación muy especial con el espacio. Sí. Y al mismo tiempo una especie de contradicción o de contraposición con la libertad que ellos tienen de contar sus cosas, ¿no? Y de relacionarse como entre amigos, o entre desconocidos un poco también, que lo que los vincula es algo quizás un poco trágico, pero te iba a preguntar, por ejemplo, en este sentido, ¿cómo hiciste o cómo fue el trabajo de seleccionar los espacios? No solo los espacios, sino las parejas o los tercios de personas que se enfrentan. Porque, por Sí. ejemplo, quizás la escena que más presente me quedó de la película es la mujer que menciona que el aparato de audición la lastima mucho, Sí. que está hablando con un hombre que es ciego y que hacen referencias constantes al mar y Sí. escuchamos el mar, pero no lo vemos. Es decir, justo la locación está como están como en un balcón, me parece, o algo así. Sí. Y entendemos que están cerca de la playa, pero no están como otros personajes que sí en otras partes de la película van a la playa. Ellos Sí. están lejos del mar, ¿no? Y hacen Sí. referencias constantes a ella no poder sentir, o sea, sí ver el mar, sentir la brisa, pero estar un poco aislada. Sí. Y él reclamándole un poco, muy amablemente, pero diciéndole, bueno, pero tú puedes verlo, ¿no? O sea, yo no sé qué es eso. Entonces, ¿cómo hiciste, o sea, cómo fue la elección de esos espacios y de Sí. estas parejas o tercios de personas o grupos de personas? Sí, bueno, un poco se dio como las circunstancias, como lo que los íbamos encontrando. Los primeros encuentros fueron personas que estaban ligadas precisamente como al curso que nosotros realizamos, y después un poco como a la comunidad de personas sordas, de personas ciegas, que íbamos buscando como en distintos lugares. Y también para nosotros era importante no centralizar tanto como en Santiago, sino que también fuimos fuera de Santiago, como a buscar personas también como que nos contaran sus experiencias. Y precisamente esas personas vivían cerca del mar y tenían como eran en ciudades que estaban costeras. Entonces también era muy presente en ellos, eh, como esa conciencia también como en ese sentido como de algo que había estado siempre presente en sus vidas. Y un poco ese lugar en particular, como de esa historia que tú dices, como, claro, es un balcón que pertenece a una casa en Valparaíso y que, claro, no se ve el mar, pero está ahí abajo. Y un poco como que se eligió por un poco lo que conversamos, como por la vista como grande que tenía como de la ciudad y también como del espacio, porque también era algo que, por ejemplo, a él eh, le dificultaba mucho como la manera en que estaba como es que está conformado Valparaíso como entre cerros y también como estas esquinas que no tienen una lógica y un espacio que tiene como una lógica como muy particular como de esa ciudad, de cómo él se tuvo que adaptar a eso también, cómo entender el espacio a través como de otro sentido. Entonces, me parecía interesante que también estuviera como presente eso como escenario detrás de ello. Y un poco como que se conformó así, y también como que los encuentros fueron registrados una sola vez, es lo que sucedió ahí, como que hubo como un pie forzado de empezar como a conversar sobre un tema en específico, pero realmente como que las conversaciones se iban dando como en la medida que iban sucediendo. Entonces fue como un registro largo, como de más de 2 horas cada uno, eh, de ese encuentro que me interesaba también que se provocara en ese mismo lugar como de la grabación.
Así que un poco como que se organizó un poco como la película como de esa manera. Pero también era interesante que es una película que, como decía anteriormente, se hizo con muy poco presupuesto y entonces fue haciéndose como a lo largo del tiempo. Como fue una película que demoró desde el 2009 hasta el 2013, como en su realización, y aunque la grabación era muy precisa y concreta, como de grabar como ese momento, un poco como que todo el trabajo que hubo detrás, como de encontrar las personas, de conversar, de conocer, incluso muchas personas que participaron, pero que finalmente no terminaron participando delante de la cámara, sí, en base a su testimonio y a lo que conversábamos, sirvieron obviamente como para el desarrollo de la película, para entender también mejor con lo que estábamos, con el tema que estábamos trabajando. Voy a retomar otra pregunta del público. Nicolás Ruiz pregunta, en México, en los festivales FICUNAM y Black Canvas de los últimos 2 o 3 años, he sentido una tendencia en la programación. Muchas películas cuestionan formalmente, narrativamente, la relación entre la ficción y lo documental. Una preocupación que también se refleja en preguntas sobre quién es el que observa, filma, documenta y que produce películas de corte íntimo. Considerando tu producción y tus inquietudes como director, ¿crees que sea una tendencia de nuestro tiempo, un regreso al sujeto, un cuestionamiento de la ficción y lo documental, una preocupación por quién es el que enuncia? Sí, yo igual siento que es algo que ha estado presente desde el comienzo del cine. Si uno retrocede en el tiempo y ve, no sé, las películas, las primeras películas, los Lumière, no sé, Marey, como que hay un acercamiento como que en un principio quizás tuvo como esta conciencia como del registro, como de una época, el registro también como del aparato que filma, como el trabajo con respecto como a eso, que constantemente como que ha ido evolucionando a través como de la historia del cine, y hay grandes ejemplos de cómo no solo como en el último tiempo, sino que en todas las épocas ha habido como un acercamiento y un cuestionamiento con respecto como a estas fronteras como que podríamos llamar como documental o ficción, pero que finalmente terminan siendo cine. Y yo creo que un poco como lo que se nombra como en la pregunta, y tiene que ver como de dónde está la mirada con respecto como a esa aproximación, para mí eso realmente es como el gran tema. Y independiente de que sea desde el documental o desde la ficción, como esa mirada cinematográfica de parte como del autor o de la autora que está detrás de una película, para mí es como lo que representa como el gran cuestionamiento con respecto como al cine. Y más que lo otro, yo creo que lo otro siempre ha estado presente, siempre es algo que está como implícito como ya como en el mecanismo como del cine, como el observar como una realidad, el observar al otro, al tener, no sé, las películas que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, como que se hicieron con muchas como con actores no profesionales, con escenarios reales, así constantemente como en la historia. Yo creo que el cine ha tenido como esa necesidad también como de estar muy presente con la realidad que está viviendo. ¿Cómo se mira eso? ¿Desde qué perspectiva se mira eso? ¿Qué autoría hay en ese sentido como con respecto como a esa mirada? Para mí como es el gran desafío también como de hacer cine. Encontrar eso, que no es fácil. Creo que necesita un proceso, necesita un tiempo también como de conciencia con respecto como a qué nos interesa mirar y cómo nos interesa mirarlo, y que un poco que se despegue también como de quizás como todo lo que invade lo que yo digo como que no tiene que ver propiamente con el cine en sí, que, que puede ser como los medios de producción, obviamente como cine sin hacerle el quita a eso, porque también forma parte del hacer películas, pero también siento que uno tiene que buscar el equilibrio para que esas dos cosas funcionen en sí.
creo que no es una tendencia de ahora. Creo que es algo que quizás se hace más evidente ahora, pero que creo que la historia del cine está cruzada por eso, constantemente. Me pasa muchas veces también como haciendo clases, como que también no hay tanta conciencia de eso porque también no hay posibilidades como de retroceder, por decirlo así, en el tiempo, de crear estos espacios para ver esas películas, para analizar esas películas, para descubrir en realidad como la historia del cine ha sido mucho más compleja en su evolución que lo propiamente técnico, lo propiamente como que esté de moda, por decirlo así. Ha tenido como un constante cuestionamiento sobre su forma y su manera como de acercarse como hacia las realidades. Me parece que siempre ha sido muy fascinante y que es como inabarcable y también como que constantemente uno se está sorprendiendo. Ver una película, no sé, de Finlandia filmada en la década de los 50 y descubrirla como ahora y ver que tiene como, se vuelve una película muy moderna en el día de hoy. O ver las películas de Jean Vigo, por ejemplo, que fueron filmadas en el final de los 20, los 30, y que hasta el día de hoy uno las ve y se sigue sorprendiendo también como por su punto de vista, por su manera también como de enfrentarse a esa realidad. Como, sigue siendo películas muy modernas también. Y así constantemente. Entonces me parece eh, que todo el tiempo la historia del cine se ha cuestionado eso. Y digo, ahorita hablas de Jean Vigo, hace rato mencionaste a Epstein, y creo que igual tanto Eduardo como a mí nos pareció que, o sea, nos pareció con esta más reciente película, pero empezamos a hacer como a trazar hacia atrás y están ahí o sea, muchas referencias a lo que suponemos que es tu cine favorito o a tus directores favoritos. Es decir, no vamos a decir nombres de otras personas, pero a diferencia de otros directores, como que tú sí tienes una cinefilia que compartes muy seguido, ¿no? O sea, que no tienes ninguna clase de pudor en que se haga conocido quiénes son tus referentes, quiénes te inspiran, quiénes te gustan. Y se nota, digo, por entrevistas, por lo que nos cuentas aquí, por lo que vemos en tus películas, que eres, o sea, una persona que se nutre del cine y sobre todo del cine clásico, de ese primer cine, ¿no? Sí. Obrera saliendo de la fábrica, como que dialogar directamente con los Lumière, que son los inicios del cine, que todos quizás hemos visto a los obreros saliendo de la fábrica en sus 3, 4 versiones 1000 veces, y que tú como que los renueves, no solo en una cuestión de género, sino también es una cuestión mucho más moderna, en tanto que ya no estamos en los principios del siglo XX. Trabajar en una fábrica quizás es igual de pesado, pero ya hay una carga histórica que sí requiere de ese descanso y de ese irse a la playa y de cuidarse, ¿no? Pero más bien, mi pregunta va en este sentido de la cinefilia, porque en Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, hay un par de fábulas que vemos, o un par de ficciones dentro de la ficción, digámoslo, que vemos en este acompañar a los personajes, ¿no? Parecen cuentos incluso por cómo están filmados. Sí. Y uno de ellos me recordó muchísimo al Niño Salvaje de Truffaut. Quería preguntarte si es referencia directa o cómo o sea, ¿por qué meter al Niño Salvaje de Truffaut ahí? Sí, bueno, Y absolutamente. Perdón. Sí, ibas a preguntarme algo más. no, solo a cerrar esta idea de si además de este niño salvaje que está presente, ¿qué otras cosas, digo, están los Lumière por las obreras, por ejemplo, ¿no? Está Bresson por esta atención al gesto de muchos de tus personajes. Entonces, háblanos un poco de esta cinefilia o de estos referentes y cómo se han metido un poco en tus películas. Sí, yo creo que ha sido una parte importante también como desde que empecé como a estudiar audiovisual y después como un poco como una propia escuela, como el ver películas. Y también
en una época antes como que era muy difícil conseguir esas películas, como que al menos a Chile como que era difícil acceder a ese tipo de películas, existían copias VHS como de muy mala calidad y que uno se conseguía como medio pirata, pero por ejemplo en esa época como que para mí fue muy importante como por ejemplo en la biblioteca como de donde yo estudié o en la Biblioteca Nacional, como ver estos libros como de historia del cine, que venían con estas fotografías también como ilustrando como cada una de esas películas, y un poco ver esas fotos y un poco como imaginar la película a partir de una imagen fija. Como que eso para mí, la otra vez como pensaba en eso, como que fue una constante como por muchos años, como de lo que me provocaba también como ese estilo como de ciertas películas, eh, crear una propia. Y después cuando, muchos años después, no sé, 20 años después, como cuando tuve la oportunidad de ver esas películas, unas películas muy distintas como lo que me había imaginado, y algunas me sorprendieron mucho más como del poder de imaginación que uno puede tener, y otras como que me quedaba con mis versiones en ese sentido, pero como que ese ejercicio también como de imaginación, como que durante muchos años para mí fue como muy nutritivo en ese, y después constantemente como todo, cada ciclo que había o cada película que me podía conseguir, como que ha sido también como eh, un constante descubrimiento y una constante sorpresa también como de las posibilidades infinitas que tiene el cine. Entonces por eso también trato y me gusta ver todo tipo de cine en ese sentido, como que hay algunos que obviamente me atraen más que otros, pero también me parece interesante también como ver las películas en base como a un aprendizaje. Eh, y bueno, un poco los referentes que tú dices, sí, siempre han estado como constantemente y son directores que sí me han afectado como de una manera positiva también como en el mundo del cine, como Bresson, eh, no sé, una lista infinita en realidad como de directores. Y en el caso particular como de Vendrá la muerte, sí, absolutamente es una referencia muy directa a la película de Truffaut, porque es mi película favorita de François Truffaut, El niño salvaje, y me parece una película muy bella en lo que representa, pero también como muy bella en la manera en que está realizada. Y es una película que yo no había visto, había leído sobre ella en el libro de Néstor Almendro, un poco como que él contaba como de la experiencia de cómo él se filmó, de cómo hicieron el iris y todo como una cosa como técnica. Y me parecía muy lindo como todo, como un proceso como muy apasionante con respecto como que le transmitió Truffaut con respecto como a la película, y que una película que dialogaba no solo como con la historia que cuenta, sino que también con el cine, con la manera de que está filmada. Eh, entonces eso siempre me gustó mucho de esa película. Creo que lo que hizo Truffaut ahí y lo que hizo también en otras películas, pero yo sentía como que en El Niño Salvaje era como la película como más donde pudo dar rienda suelta como a ese diálogo directo con el cine en sí, era El Niño Salvaje. Y un poco como la referencia en esa historia precisamente era como esa. Pero no solo hablar sobre eso como directamente, como de traer como esa historia a esta realidad y como a una ensoñación también como de los personajes, sino que también porque sentía que también la historia en sí hablaba sobre un proceso en donde uno también se cuestiona sobre el tema de la libertad. Eh, y que es una historia que representa eso, que representa también como traer a este niño e imponerle un montón como de reglas, de cómo se debe vivir, cómo tienes que comunicarte, cómo tienes que hacer las cosas, e instruirlo para eso. Y en realidad como qué es lo que se pierde un poco como con respecto como a la esencia de él en ese sentido, que es un poco el proceso que él va viviendo. Y eso me interesaba mucho también como en esa historia en particular, y por eso también es una historia que aparece como de la nada en la película, precisamente porque es una historia que está sugerida como a partir como de un sentimiento,
más que de algo concreto en sí. Por eso las dos historias como de la película, para mí, más que nada era una vocación de un sentir. Y por eso tampoco necesitan tanta explicación también de por qué están ahí. Un poco tiene que ver cómo uno recuerda, cómo uno siente, cómo uno recuerda los sentimientos también. Como que quería trabajar también con esa sensación, que de repente como que los procesos mentales no necesitan como algo concreto, como que te expliquen algo concreto de cómo funciona. eh, y por eso están puestos en la película como sin una explicación como tan directa, quizás como una vocación de una historia o algo, pero me interesaba sobre todo en esa historia que apareciera a partir de un sentimiento. Bueno, aprovechando que regresamos a Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, vamos a seguir en el tema de la cinefilia, pero antes vamos a retomar una última pregunta del chat de Facebook. Carrizos Raintown pregunta, hola, ¿con cuántos días de rodaje se realizó Vendrá la muerte y tendrá tus ojos? Gracias y saludos. Se realizó durante un mes, en el mes de enero del 2019. Fue un mes de rodaje en realidad. Súper rápido. Sí. Sí, bueno, en realidad como que se organizó, incluso nos fuimos a la locación un día después del Año Nuevo y, y todo lo que se filmó primero fueron la historia de ellas y, y después se filmaron las historias que se evocan. Con eso terminamos como el rodaje de la película. Pero yo creo que eso funcionó así también porque se hizo un trabajo previo, que también eso casi nunca se menciona, de trabajo con las actrices, como de hablar con las actrices, más que de ensayo. A mí, yo al menos como que yo me siento más cómodo conversando con ellas que más que ensayando las escenas en sí, sobre sus personajes, sobre sus vivencias. Se hizo con bastante tiempo, como eso, como incluso creo que fue un poquito más como del rodaje en sí. Así que fue como un mes y medio, algo así, de preproducción, incluyendo como todas estas reuniones que tuvimos con las actrices. Y Lucrecia Arcos pregunta sobre si puedes ahondar un poco más en la elección del título de Vendrá la muerte y tendrá tus ojos y tu relación con Sachare Pavese y su literatura. Sí. Bueno, un poco la influencia como de trabajar con ese título fue porque en este proceso que yo les contaba de que había tenido varias muertes cercanas de amigos y amigas que la mayoría habían muerto por cáncer en esa época y estaban muy cercanos a mi edad también. eh, Fue algo que me hizo pensar sobre el tema, evidentemente, pero también me lo hizo pensar como desde de, de la perspectiva en que estaba viviendo en ese momento. Y justo como en esa época también leí un libro de Pavese que terminó siendo el último libro de él, que se llama El oficio de vivir, que es una especie de diario, un poco que él va registrando como sus procesos creativos, pero también como sus procesos personales, en donde el tema de la muerte está constantemente como muy presente. Y, y gracias a ese libro llegué como a este poema, que también fue casi uno de los últimos poemas que él escribió. Eh, Parece que influenciado por un amor no correspondido. Eh, y que se llamaba Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Y me impresionó mucho, bueno, me gusta mucho Pavese lo que escribió y sobre todo ese libro que me marcó mucho como en esa época. Pero en ese poema en particular, como cuando lo descubrí, como que me impresionó mucho cómo también juntaba como el tema del amor con el tema de la muerte, de esta manera como tan hermosa y que te provocaba tantas sensaciones también como al leerlo. Como una sensación de desolación, pero también una sensación de belleza con respecto a cómo lo describía, que, que me pareció como inevitable también como llamar la película
de como ese poema, precisamente porque eran los temas que me interesaba trabajar también. Entonces por eso también Pavese como que estuvo muy... no es una película que hable sobre el poema, no es una película que hable sobre Pavese como en sí. Tampoco creo que tenga el espíritu como de su obra en la película, pero sí siento que marcó un tiempo importante en el momento como de la creación, de donde se empezó como a pensar el proyecto. Y lo mismo Alejandra Pizarnik, como que también fue una poeta que a mí me gusta mucho y que también leí mucho como en ese tiempo. También está presente porque por las mismas razones, un poco como que también es su poesía está muy influenciada por el tema de la muerte y también por su propia biografía, por lo mismo. Eh, entonces, sí, fueron dos referencias literarias que estuvieron presentes en todo momento de la creación. Bueno, pues en el mismo tema de las referencias y como las influencias, que, o sea, pienso que no están explícitas, quizás quizás de manera evidente, pero sí de manera temática, pues, o están las influencias ahí. Regresaremos a tus influencias cinéfilas. Vamos a enfrentarte con el José Luis Torres Reiva de 2008, porque Eduardo encontró una lista de películas que eran referentes para ti. No sé si quieres mencionar algo, Eduardo, en lo que le preguntamos a José Luis qué piensa de estas películas más de 10 años después. No, bueno, es un canon cinematográfico internacional que publicaste en el blog de Roger Cosa en 2008, creo que a propósito de un proyecto de Roger, Sí. pero lo encontramos hace poco y nos hizo mucho sentido con tu filmografía. Creo que ya está. Si no, puedo ir leyéndolas en lo que ponemos la lista en pantalla para que a todos les quede más claro. En ese entonces, en orden cronológico, enlistaste Un día de campo de Jean Renoir, Las uvas de la ira de John Ford, Banshee de Ozu, Condenado a muerte de Bresson, también es de mis películas favoritas. Gertrude de Dreyer, Playtime de Tati, La región central, The Snow, El camión de Marguerite Duras, El sol del membrillo de Víctor Erice, Sicilia de Jean-Marie Stroh y Daniel Pillet, y Juventud en marcha de Pedro Costa. Son casi todos estos cineastas los has nombrado hoy, además. Sí, bueno, creo que no ha variado mucho esa lista, como un poco como de las referencias, como de que me marcaron y que me siguen marcando. Creo que son películas también como que se ordenó como por un orden cronológico, pero que yo siento que siguen siendo también como cada vez que uno las revisa o que cada vez que uno se ve enfrentado como a esas películas o a esos directores también, uno constantemente va descubriendo algo nuevo que va apareciendo en cada visionado. Y eso me parece fascinante también, como que, no sé, ahora en este tiempo como de pandemia, como que he podido como ver varias películas como de directores que me gustan mucho, como por ejemplo Jean Renoir, que me faltaban varias películas de él, como completado su filmografía, que he podido conseguir o bajado de por ahí. Y, y me ha sorprendido mucho eso también, como estas películas que recién descubro, como de su filmografía, como por ejemplo vi muchas películas de Ozu de la época muda que él realizó, que había visto creo que solamente en Nacido Perú, pero y otras más. Sigue, y me sigue sorprendiendo también como ese camino que siguen, también como esas obsesiones que se siguen repitiendo como en sus películas, y también esa mirada como que estaba presente como de su primera película y cómo se va complejizando también como a través del tiempo.
Y me parece un poco como que esta lista que Roger me pidió como realizar como en esa época, para mí siguen siendo películas que precisamente hablan sobre eso, o sea, películas que también, si uno vuelve a ellas, siguen siendo muy únicas, o sea, desde Un día en el campo, no sé, o El camión de Marguerite Duras, que es una película muy sorprendente como en su forma y también como en como el planteamiento que tiene con respecto como a la puesta en escena, una película planteada desde la lectura del guión, en donde un poco las imágenes que se van provocando como evocando esa misma lectura en sí. Creo que lo que me ha fascinado, por ejemplo, en el cine Marguerite Duras tiene que ver precisamente por ser una escritora que empezó a hacer cine, y empezó a hacer el cine con esa conciencia como de la literatura, pero que no era un cine que era una transcripción como de esa literatura, todo lo contrario. Creo que ella logró utilizar como los elementos puramente cinematográficos para hacer esa traducción. Y creo que en ese sentido El camión, para mí la película como cumbre en ese sentido, como que lo que logró ella ahí es como bien único. Y así como con todas las películas que están ahí, en realidad, son directores que yo creo que han hecho un trabajo como profundo a través de su filmografía, de cuestionarse precisamente como desde dónde hacen las películas. Y son películas que tienen como toda su propia personalidad por lo mismo. Películas que marcaron también como una época y que obviamente marcan como a, a muchos cineastas, no solo a mí, yo creo, eh, precisamente como por lo complejo de cómo construyeron sus películas, cómo pensaron sus películas. Películas que no las puedes clasificar como no las puedes encasillar. Creo que un poco toda esta lista como que tienen en común eso. No sé, una película como El sol de membrillo de Víctor Erice es una película que es imposible de encasillar y que yo creo que lo fascinante que tiene precisamente es eso. Es como que tú puedes decir, es una ficción, es un documental, pero en realidad no es lo importante en esa película. Precisamente es como el gesto de Víctor Erice, como de registrar como ese momento, el momento de la creación de un cuadro y todo lo complejo que eso implica en sí. Entonces, me parece que eso es como lo que me atrae y también como trabajar en cine, precisamente como que creo que constantemente uno se va enfrentando como a eso y de repente, por eso hago mucho hincapié en eso, como de que los procesos de producción, sobre todo como en el último tiempo, de cómo se van dando, de repente contaminan como esa misma búsqueda. Y yo creo que es algo que esas películas son absolutamente libres, incluso una película como Las uvas de la ira de John Ford, o las películas de John Ford en sí, que están hechas, no sé, como en una época en los Estados Unidos donde existían los grandes estudios, que estaban un poco como condicionadas por eso. Finalmente John Ford es un director que todas sus películas están realizadas con una gran libertad, con una conciencia con respecto como a las herramientas cinematográficas que, no sé, hasta el día de hoy una película como esa sigue emocionando, sigue siendo, incluso la otra vez tuve una charla donde hablaba un poco sobre los temas que están cruzando como el mundo en el día de hoy, tanto como en lo político, en todo ámbito como el contexto, y uno ve una película como Las uvas de la ira, y es una película que se vuelve absolutamente contingente como de lo que está sucediendo, que dialoga directamente como con todas esas problemáticas. Y, y entonces como traspasa como esa barrera como de una época también. Me parece como muy interesante también como lo traspasa no solo por el discurso, sino que lo traspasa por la manera en que la filmó. Sí, que en ese, digo, estamos por cerrar, pero como último comentario de esa lista, que creo que nos da gusto que conserves esas aficiones con esos autores, porque nos habla de una consistencia y como un vínculo, un nexo entre ellos y tu cine que cada vez se hace más claro. Pero ahora justo que dijiste como esta manera tan libre de hacer las cosas, me impresionaba la película de Michael Snow en la lista,
también justo por poner en cuestión la forma de realización. No sé si quieres comentar una última cosa, Michael Snow, o quizás ir también, bueno, a propósito de esta lista de lo controversial o no que puede ser la realización de la región central, y bueno, como una conclusión a tu cine y a tu filmografía, en esta pequeño vistazo que acabamos de tener estas 2 horas, y que bueno, que la gente en el Black Canvas va a tener el resto del festival, ¿no? Sí. Bueno, un poco, yo solo he visto la región central una vez, en un festival de cine, lo vi proyectada, y fue una película que me impresionó profundamente, precisamente claro, una película conformada como 3 horas por un paisaje filmado como de distintos movimientos y ángulos a través como de una máquina. Y precisamente el gesto que hay detrás de eso y también el sonido que está generado como de la película tiene que ver como también con ese mismo gesto, como del movimiento y también como de ir imaginando como las posibilidades de un mismo espacio. Y me pareció como ese gesto como de Snow, y no solo en esa película, sino que en todas sus películas en general, que está muy ligado como a lo experimental, pero que habla incluso, que dialoga directamente como con una película de John Ford, por ejemplo, porque constantemente está trabajando como con las herramientas cinematográficas, que tienen que ver como el cuestionamiento de cómo filmar a una persona, o cómo filmar un paisaje, o cómo filmar un espacio, o cómo filmar una situación. Y yo creo que eso puramente como que ahí como que se rompen todas las barreras, como ya no estamos hablando de cine documental, cine experimental, cine de ficción, estamos hablando puramente de cine. Y eso a mí es lo que me interesa, lo que me parece fascinante y lo que me parece indispensable como entenderlo desde ahí, porque ahí se vuelve más complejo y tiene cabida también toda la complejidad y toda la variedad que presenta el cine, no solo hoy, sino que en la historia. Bueno, pues muchísimas gracias, digo, por la respuesta y por esta conversación, sobre todo. De verdad estamos encantados y ojalá que el público del festival pueda interactuar de esta forma con estas películas ahora que las estén viendo, que sigan surgiendo este tipo de cuestionamientos en torno a la cinefilia, porque un poco rescatando lo que mencionabas hace rato, y lo digo porque Eduardo y a mí nos toca como críticos de cine, que es eh, recordar y rescatar y reflexionar y dialogar con la historia del cine, que en los tiempos que vivimos parece que cada vez nos queda más lejos, a pesar de que está ahí, disponible para todos, cada vez se aleja más, y creo que nuestra labor, quizás lo que tenemos en conjunto, los realizadores de cine como tú y los críticos como nosotros, es buscar ese tipo de cosas, como que no queden perdidas y darnos cuenta que son modernas, que muchas de ellas dialogan con nuestra realidad y nos dan un contexto mucho más rico, ¿no? Entonces, de verdad, gracias por ayudar a eso con esta retrospectiva y con esta charla. Eduardo, no sé si quieras despedir, agregar algo. No, solo reiterar el agradecimiento a José Luis y invitar al público a que no se pierdan la retrospectiva esta semana. No sé si desde el festival van a agregar algo o si concluimos. No, creo que podemos despedir nosotros desde acá. Entonces, pues eso, muchas gracias, José Luis, y nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias por todo.